más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. Y no solamente lo saques de ti, sino que lo confieses y lo dejes. Y de esa manera estás listo para ser restaurado, estás listo para ser renovado, para ser levantado. Pero mientras tu pecado esté en oculto, mientras no lo confieses, mientras no te apartes de él, seguirás bajo maldición y no bendición. Y aunque venga sobre ti la salvación, dejarás de alcanzar muchas bendiciones, porque ese pecado oculto no permitirá que tú prosperes. Ahora, Gálatas 6, 1, 6. ¿Cómo podemos restaurar a una persona? Y mire, esto aplica para su familiar, esto aplica para otro creyente, esto aplica para todo y cualquier ámbito de una persona que diga: yo quiero ser diferente, yo quiero cambiar, yo quiero ser renovado y transformado. Cuando hay alguien que desea un cambio en su vida, necesita un proceso de restauración. Ahora, Gálatas 6, versículo 1, nos habla acerca de cuál debe ser la actitud de nosotros como hijos de consolación a la hora de buscar restaurar a alguien. Y la Escritura dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Verdad? Ahora, me gusta esta parte, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, yo quiero enfatizar algo aquí. Primero dice, si alguno haya cometido una falta, el apóstol Pablo dice, ustedes que son espirituales. Ahora, ¿quién es el hombre espiritual? El que es guiado por el Espíritu Santo. El hombre espiritual es el que es guiado, dirigido, controlado por el Espíritu Santo. Y dice, esa persona que tiene la unción del Espíritu Santo en su vida y que es una persona espiritual, y si tú te consideras espiritual, déjame decirte que tu mayor característica es que debes ser guiado por el Espíritu Santo. Y él dice, entonces, ustedes que son espirituales, es decir, que responden a la guía del Espíritu, deben restaurar a esa persona con un espíritu de mansedumbre. Ahora, cuando la Biblia habla acerca de ese espíritu de mansedumbre, el cual lo vamos a ver más adelante, dice que no puede ser con un sentido de superioridad o de egoísmo. Y cuando alguien quiere restaurar, debe entender que porque tú seas quien restaura, no eres superior que el que está caído. Alguien dice amén. Amén. Y aunque no parece eso muy espiritual, pero creo que el que restaura como el que están caído están en el mismo nivel. Porque la misma palabra dice, porque tú debes considerarte a ti mismo. No sea que tú también seas tentado y caigas en la misma falta y en el mismo pecado que el hermano que quiere ser restaurado. Y el Señor está diciendo que no podemos sentirnos superiores, super espirituales, como que, oh, yo estoy por encima de ti porque tú estás caído y yo te voy a levantar. No, hermano, el Señor dice, debemos restaurar con un espíritu de mansedumbre. Ahora, primero hablemos de qué es restaurar, porque restaurar no es otra cosa que reparar. Por eso, en el libro de Isaías,
encontramos muchas veces a los reparadores de portillos. ¿Lo han leído? Reparadores de portillos son los que restauran. Restaurar es reparar. Renovar o volver a poner algo o a alguien en el estado o estimación que antes tenía. Significa que el proceso de restauración es devolverle la honra y la estima a la persona que cayó. Dígame. La restauración es devolverle la honra y la estima a la persona que cayó. Y es que esa persona vuelva al punto original de su partida. Mis hermanos, qué difícil es ver con buenos ojos a las personas que han caído. Porque si una persona cae, lo primero que hacemos es que lo alejamos de nosotros, no sea que nos contamine. No sea que vuelva a ser lo mismo. Estamos hablando de las personas que se arrepintieron y que anhelan ser restauradas. Entonces, cuando alguien cae, lo primero que Satanás le roba es la honra. ¿Lo sabía? Lo primero que Satanás le quita a la persona cuando cae en pecado es su honra. Por eso el libro de Isaías dice: y quitaré tu deshonra y te daré una doble honra. ¿Por qué el Señor habló de una doble honra? ¿Y a quién le daría la doble honra? A aquellos que le fue quitada su primera honra. Significa que cuando Satanás deshonra a alguien por el pecado y esa persona se arrepiente, no queda en un nivel inferior a los demás creyentes. Hermanos, dice que es coronado de doble honra. Porque Dios le da doble honra al que ha sido deshonrado. Entonces vemos que cuando vamos a ser restaurados, ¿verdad? Dice, hagámoslo con un espíritu de mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre, hermano? Es aquella serenidad de espíritu pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de las faltas o del enojo de los demás. Mansedumbre es el proceso por medio del cual la persona vive en paz. Mansedumbre es aquel que hace cesar las ofensas. La mansedumbre implica la capacidad de autocontrol, de dominar la rabia cuando asalta. Está relacionado con otras virtudes como la humildad y la apacibilidad, y su base la disposición de actuar en la disciplina del Señor. Y cuando hablamos de una persona en mansedumbre, estamos hablando de una persona que realmente tiene dominio propio en su vida. No podemos poner en manos de un airado a una persona que necesita restauración. No podemos dejar en manos de alguien que tiene problemas de ira, de soberbia, de orgullo, de prepotencia, de altivez. No podemos poner en esas manos a alguien que quiere ser restaurado. Necesita caer en manos de alguien que tiene mansedumbre en su espíritu. Entonces, la palabra también habla, número uno, de que los espirituales deben restaurar con un espíritu de mansedumbre. Diga conmigo, necesito la mansedumbre. Vea, usted no solo necesita la mansedumbre para restaurar, la necesita si tiene nietos, la necesita si tiene hijos, la necesita si vive con gente a su alrededor. Necesita mansedumbre. Porque si usted quiere vivir en paz, donde nada lo moleste y nada le atormente, váyase y métase en una cueva.
donde no haya personas ni seres humanos a su alrededor. Pero si usted convive alrededor de la gente, usted necesita mansedumbre. Usted necesita el espíritu de mansedumbre. Pero número 2, la persona dice, no debe tener un espíritu de superioridad o de egoísmo. Ahora, el hecho que otra persona caiga en pecado no significa que debemos mirarlo con inferioridad. Tampoco con desconfianza. Esa mala actitud de querer dejarlos en esa situación de dolor a causa del pecado hace de nosotros seres egoístas. Hemos sido llamados para restaurar. Hemos sido llamados para levantar. No hemos sido llamados para criticar ni señalar al caído. Hermano, es fácil hablar de un drogadicto y decir la escoria, y decir el desechable, y decir el inservible, hasta que usted tiene un drogadicto en su casa y sabe lo que es amar, más allá del dolor que causa la condición de esa persona a su vida. Por eso la iglesia necesita el espíritu de mansedumbre. Porque la iglesia no puede alarmarse si aquí llega una pandilla del pueblo y se sienta aquí mal vestidos, con mal olor. La iglesia no puede alarmarse. La iglesia tiene que tener compasión y misericordia. Tienes que abrazarlos, aunque huelan a mico. Tienes que mostrarles amor, aunque por dentro estés temblando de miedo porque crees que te pueden hacer daño. Tienes que mostrarles a Cristo en ti, como lo demostró Bernabé en su momento a esa generación. Y uno de los hombres que más causó impacto en las iglesias de todo ese lugar de Asia fue Bernabé, a causa del poder de la consolación que emanaba de él. Porque cuando hay alguien que tiene ese amor hacia su prójimo, esa misericordia hacia el pecador y hacia el perdido, es como la miel. Todos llegan y se pegan porque quieren de ese amor. Porque el drogadicto, el alcohólico, el adúltero, el homosexual, el que vive bajo pecado, le digo una cosa, tiene dos condiciones fundamentales: es rechazado y siente que no es amado. Y son los dos errores que nosotros como iglesia no podemos cometer. Tenemos que mostrar amor a los que no se sienten amados. Y tenemos que mostrar compasión y misericordia a los que se sienten rechazados. Porque para eso nos ha llamado el Señor. Y el Señor nos ha llamado a que podamos tener consolación en este mundo que realmente necesita de una palabra que provenga de un espíritu afable y apacible, de un espíritu lleno de mansedumbre. Pero también dice la palabra que no nos convirtamos en jueces. Ahora, el versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora, antes de eso, discúlpame, el 1 dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y quiero, antes de pasar al otro punto, hacer una énfasis aquí. Usted y yo no hemos sido llamados a juzgar a nadie. Llegará el día del juicio
donde todos seremos juzgados. Pero usted en esta tierra, hermano, mire, en esta tierra, lo que sembramos recogemos. Y mire, hay algo muy importante, y es que el que critica mucho el pecado de otro es tendiente a meterse en el mismo hueco. Es tendiente a ser presa fácil del diablo para caer en lo mismo. Y por eso el Señor dice que debes considerarte a ti mismo como una persona débil, necesitada de Dios. Porque tú que te crees fuerte, cuando el pecado te aceche, te asedie y te haga caer, ¿quién te consolará? ¿Quién te levantará? ¿Quién te fortalecerá? Si tu vida la entregaste a ser juez, a ser murmurador, a ser crítica de la situación espiritual de los demás. Entonces, mírate a ti mismo y considérate como débil, que necesitas a Dios para mantenerte en pie y para no caer ante la tentación que el enemigo pone delante de ti. Pero también dice la palabra, ahora sí, el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Hermanos, este es un deber del creyente, y es que debemos orar por los demás. Debemos orar por los demás. No sé cuántas veces usted en su semana, en medio de su devocional, le dice: Señor, fortalece a la hermana fulana, fortalece al hermano sutano. Este domingo lo vi cabizbajo, Señor. Lo vi como triste. ¿Qué le pasará? Fortalécelo, ayúdalo. Cualquiera que sea la situación que esté atravesando, ayúdale a superarla, a levantarse. Anímalo, dale gozo, dale paz, dale fe. ¿Verdad? Esa es la labor y el deber del creyente. El Espíritu Santo puede traer en medio de tu oración a alguien y tú empiezas a orar por esa persona. Deja todo lo que estás haciendo en oración y concéntrate en aquel que el Espíritu Santo trae a tu mente y a tu corazón, que necesita que tomes su carga y la pongas sobre tus hombros y se la ayudes a llevar por esos minutos en oración. Y tenemos que aprender a discernir en nuestro tiempo de oración por qué y por quién Dios quiere que oremos. Y hay momentos cuando estamos en oración y mire, a mí se me cruzan nombres por mi cabeza, gente que yo no sé ni quién es, ni dónde viven, ni los conozco, pero simplemente sé que esa persona con ese nombre, donde quiera que sea que se encuentre, necesita que yo extienda una palabra de oración por ellos en ese momento. Y sabe, dejo absolutamente cualquier oración que esté haciendo y simplemente me concentro a orar y a decirle: Señor, ayuda a fulano de tal. No sé quién es, no sé dónde vive ni por lo que está viviendo en estos momentos, pero solo sé que el poder del Espíritu Santo traspasa fronteras, barreras y espacios, y que ahora mismo, Señor, tú fortalezcas la vida de esa persona. Y sabe, cuando hacemos eso, estamos convirtiéndonos en personas que llevamos la carga los unos a los otros. Y esos son los hijos de consolación. Por lo tanto, hermanos, hoy quiero que usted pueda hacer esa oración conmigo y decirle al Señor: Señor, en esta generación en la que hoy me encuentro, yo quiero que me hagas un hijo de consolación. Yo quiero ser como fue Bernabé en su momento, en su generación, el hombre que levantaba al débil, que fortalecía al de manos caídas, que le daba fuerza al de rodillas paralizadas y endebles. Yo quiero ser ese hijo de consolación, que pueda tener la palabra en su boca para consolar, para levantar, para restaurar y para edificar a aquellos que me rodean. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Colóquese de pie en esta mañana.